Bienvenidos a Conexión Novarum, donde conectamos ideas para construir mejores futuros. Te invitamos a conocer la Academia Novarum, donde encontrarás cursos en línea, por ejemplo, Innovación sin presupuesto, donde aprenderás a reconocer la importancia de continuar innovando, asegurar que los esfuerzos de innovación se dirijan a asuntos claves del negocio y poner en acción el innovar, así como muchas herramientas más. Hola amigos, los saluda Roberto Bonilla, consultor de Novarum México. Personalmente me considero un copiloto organizacional, es decir, trabajo hombro con hombro con los directores de empresas que asesoramos y también un innovador social, ya que trabajamos en proyectos de impacto social. Hoy voy a tocar un tema de naturaleza diferente. En realidad, en lo personal me gusta combinar la práctica empresarial con temas de desarrollo de sociedades, temas de impacto social. Por ello es que en mi autodefinición, en mi autoconcepto, me considero un copiloto organizacional que trabaja con directores como pilotos de empresa, pero también un innovador social, explorando soluciones a problemas complejos en las sociedades y que de repente se nos convierten en problemas crónicos y que nos generan dolores de cabeza continuos, no se diga a los ciudadanos, sino también a los gobiernos. Y el día de hoy les quiero hablar sobre la educación de un niño. Por ahí probablemente ustedes se hayan encontrado con una frase que ahorita les voy a decir. Yo la leí en alguna parte, la verdad no puedo citar al autor o a quien documentó esa experiencia, pero habla de que en tribus africanas se considera que para educar a un niño se requiere de una tribu. Es un concepto interesante porque esos niños que nacen en la tribu, esos niños pequeños, no se ven como pertenecientes a una familia que los va a formar y que les va a dar una educación de acuerdo a sus posibilidades, sino que se ve como niños que pertenecen a la tribu y que la colectividad de la tribu busca de manera intencional el formarlos, el educarlos. Recordemos que la palabra educar viene del vocablo educare, del latín, que significa extraer de adentro. O sea, ¿cómo hacemos para que el niño extraiga lo mejor de lo que tiene como esencia, como persona, como pequeño ser humano, ¿sí? Mi mentor, uno de mis 3 mentores, el Dr. Don Beck, creador del concepto, co-creador del concepto de Spiral Dynamics, en alguna ocasión platicando con profesores de escuelas públicas aquí en México, nos compartía conceptos, pero que como rayo láser pueden generar una diferencia importante en el sistema educativo de un país. Y nos dibujaba él de manera improvisada. Estábamos en un aeropuerto ya para que tomara un vuelo y tuvimos una junta ahí muy rápida para conocer sus puntos de vista sobre la educación y los sistemas educativos. Nos dibujaba un rectangulito y nos decía: este es un aula con paredes de ladrillo, sus 4 paredes, su pizarrón, sus mesabancos, los alumnos y demás. Entonces el primer reto que nos ponía él era que teníamos que sacar la educación de esas 4 paredes. Y nos dijo una frase que todavía en lo personal resuena en mi mente. Tan es así que no le he olvidado, y les estoy hablando que esto debe haber sido en 2006, 2007 más o menos, ¿sí? Hace unos 14, 15 años. Y decía que los niños pequeños, a lo mejor niños de 2, 3, 4, 5 años, 6 años, 7 años, esos niños, dice, aprenden con nosotros, de nosotros y a pesar de nosotros. Eso significa que el niño no solamente va a aprender lo que nosotros querramos que aprenda, o cuando ya esté en edad de ir a un ambiente escolar, al famoso salón de paredes de ladrillo, de 4 paredes ahí en ese ambiente con su maestro y sus compañeros. No solamente aprende eso que intencionalmente queremos que aprenda, sino que literalmente son unas verdaderas esponjas. Aprenden de todo lo que les rodea.
Por ejemplo, en el caso de la educación pública en México, educación básica, que son preescolar, que pueden ser de 1 a 3 años de duración, ¿sí? A lo mejor es entre los 3 y los 6 años de edad. Luego la escuela primaria entre los 6 y los 12. Y la escuela secundaria de los 12 a los 15. Eso es la educación básica en México, ¿sí? Esa educación básica, cuando hablamos de la educación primaria, que es la que tengo más presente en este momento, los niños están en su escuela, en su salón de clase, en su patio de juegos, en ese ambiente controlado, protegido, ¿verdad? Rodeado por sus maestros y sus compañeros, de 4 a 4 horas y media al día. Vamos a dejarlo en 4 para facilitar los números. Entonces quiere decir que de un día de 24 horas, pues quedan 20. Y vamos a pensar que el niño tiene todas las condiciones en su hogar para que pueda tener un espacio de descanso, de recuperación de energías de 8 horas. Entonces, de las 24 quitamos las 4 que están en la escuela, quitamos las 8 y nos quedan 12 horas. De esas 12 horas, pues ya no quitamos nada, porque yo sé que están pensando ustedes que ahí está tiempo de aseo, tiempo de alimentos, tiempo de traslados, pero resulta que los niños aprenden en todo momento, ¿sí? En toda circunstancia. Hasta de los gestos de los papás, de los tíos, de los abuelos que los rodean, de los primos, de los amigos, de los vecinos, de lo que sea. Aprenden en todo momento. Entonces el pleito, si lo queremos ver así, ¿verdad? De una manera metafórica, está muy desbalanceado en el caso de las circunstancias de algunos niños. Porque 3 veces más que el tiempo que están en la escuela, están en otros ambientes, que puede ser la calle, que puede ser un lugar con violencia, que puede ser un lugar con estímulos no apropiados para su edad, y que empiezan también a asimilar y absorber. Y por eso muchas veces los maestros con grupos grandes y ellos solos, con un grupo heterogéneo en cuanto a sus habilidades, sus competencias, que no necesariamente lograron los maestros con grupos heterogéneos, porque no necesariamente todos los alumnos vienen con el mismo nivel de competencia y de conocimiento de los años previos, pues se las tienen que ingeniar. Pero aparte, están llegando con niños a un salón de clases con niños que están sobreestimulados por sus entornos. Así en plural, sus entornos. Observen cómo un niño, vamos a pensar que se está trasladando con su mamá o su papá en el autobús para ir a la escuela, y el recorrido es de media hora, de 45 minutos. Quizás en tu ciudad hay metro, pues van en el metro. En fin, como esponjita va viendo, va aprendiendo, te va preguntando, ¿y por qué esa señora está así? ¿Y por qué está de aquel color? ¿Y por qué esto? Y ve los anuncios y los reconoce. A lo mejor todavía ni sabe leer y ya está diciendo marcas que de alguna forma ha sido bombardeado en la radio, en la televisión, en los medios, ¿no? Entonces, realmente está impresionante lo que aprenden los niños. A donde quiero llegar, además de que hagamos conciencia de esos pequeños mexicanitos, como yo le llamaría aquí en México, pero dependiendo del país donde tú estés, pues le puedes poner también el diminutivo, ¿verdad? Esos pequeños mexicanitos que como esponjita están absorbiendo, ¿qué estímulos y qué entornos les debemos de propiciar? Primero, como padres, como abuelos, como familiares de ellos, para que tengan experiencias positivas en esa capacidad infinita de curiosidad y de aprendizaje que tienen en las edades tempranas principalmente. Pero si tú eres un gobernante, tú eres un funcionario público, independientemente que te corresponda o no estar en el sistema de educación, en la Secretaría de Educación, Ministerio de Educación o como le llamen, es pensar cómo las políticas públicas y los mensajes que el gobierno envía a través de los medios pueden ser espectaculares, pueden ser anuncios en la radio, en la televisión, en redes sociales. ¿Cómo es que envuelven mensajes positivos para que los niños también aprendan de ellos?
Porque seguramente algún niño con el que tú convives ya te ha llevado la sorpresa de que de repente llega con una palabrota, ¿verdad? Que tú dices, pero ¿de dónde la aprendió? O de repente te llega con una reflexión que te hace pensar, dices, ah, caray, ¿y este niño dónde aprendió esto, verdad? Tenemos grandes retos en esos entornos en que el niño está, porque debemos de estar seguros y convencidos de que está aprendiendo. Algo está aprendiendo. ¿Qué está aprendiendo? Pues eso es lo que nos tenemos que quizás preocupar en un principio y mejor aún ocupar. Pero antes de cerrar este tema de la educación de un niño, quiero que también reflexionemos sobre un modelo que conocí no de primera mano, sino simplemente documentado, que se conoce como Harlem Children's Zone. En el barrio de Harlem, en la ciudad de Nueva York, un grupo de personas hace muchos años, quizás 25 o 30 años, empezaron por tomar una manzana para empezar a incidir en la calidad de vida de esas personas. Y se encontraron pues con muchas circunstancias en los hogares que estaban contenidos en esa manzana. Y más si en la manzana había edificios de departamentos, pues eran muchas más familias. Y ahí se dieron cuenta de algo muy interesante. La educación de un niño debe comenzar antes de que nazca. De tal manera que identificaron parejas jóvenes que estaban esperando un bebé y empezaron a formarlos a ellos. Muchas veces eran parejas muy jóvenes, casi adolescentes, de escasos recursos, que batallaban para sacar su sustento diario y que tenían seguramente 1000 problemas y preocupaciones, y además estaban, digamos, accidentalmente habían quedado embarazados y venía un bebé que pues ni se imaginaban que iba a ser de ese bebé cuando llegara, ni lugar tenían para recibir. Entonces empiezan a interactuar con estos jóvenes y les empiezan a explicar cómo se forma un bebé, qué es la gestación, la importancia de que le hablen al bebé mientras está en el seno materno, la importancia de que le pongan música, que empiecen a estimular su cerebro con música apropiada, y cómo recibir a ese bebé. Entonces, si se dan cuenta, es algo sutil, porque yo les digo que la educación del niño empieza desde antes de que nazca, como lo encontró este programa en Harlem Children's Zone, lo pueden encontrar en internet. Pero ellos todavía se dieron cuenta de algo más relevante. Una vez nacido el niño, se dieron cuenta que muchos papás, y más esos papás primerizos, inexpertos en condiciones vulnerables de pobreza, que probablemente ellos mismos no habían tenido alguna educación o alguna formación muy avanzada, que casi no les hablaban a los niños. Simplemente como que se iban formando y pues se iban acumulando, y ahí tenían hermanitos y amiguitos, y ahí se iban enderezando uno a otro, ¿verdad? En la calle, si algunos tenían oportunidad de ir a la escuela, pues iban a la escuela, y si no, pues ni modo, ¿no? Entonces les empiezan a explicar desde antes de que nazca el niño la importancia de estimular su cerebro con música, con palabras, con cuentos, con historias. Y se dieron cuenta de algo muy relevante. Como lo que ellos hicieron fue un programa continuo, ¿sí? Pues empezaron a tener casos de esos niños que nacían en esos hogares y que luego iban a una educación preescolar y luego a una educación primaria, secundaria, etc. E iban siguiendo su desarrollo. Pero encontraron una correlación muy interesante. Mientras más palabras comprende el niño cuando llega a su primer aula de educación preescolar, mayores probabilidades de éxito tiene ese niño. Repito, mientras más palabras el niño no solamente las pueda pronunciar, sino que las comprenda, que comprenda su significado, que cuando escucha la palabra se construya en su mente algo que lo mueve a actuar de una determinada manera.
Imagínense algo tan sencillo como que a un niño le digan, préstame tu lápiz, por favor. Y que en su mente no exista el concepto del lápiz. ¿Qué significa eso? Pues no significa nada. A lo mejor entiende la palabra préstame, pero de ahí en adelante ya no la entendió. ¿Cuántas instrucciones darán los maestros a los niños pequeñitos? Que muchos de esos niños ni siquiera tienen la menor idea de lo que significa. Yo personalmente viví una experiencia con mi padre. Yo estimo que debo haber tenido unos 9 o 10 años a lo mucho. Mi padre falleció cuando yo tenía 11 años, entonces pues lo más que pude haber tenido eran 11 años. Estaba a lo mejor en cuarto, quinto grado de primaria, en la forma en que se manejan los grados aquí en México. E íbamos en una pendiente descendiente y yo iba en un carrito, ¿sí? De esos carritos metálicos que tienen su volantito, ¿verdad? Y los vas guiando. No recuerdo si tenía pedales o no tenía pedales, pero seguramente sí los tenía. Y en eso, más adelante, se veía una piedra suficientemente grande como para golpear ese pequeño carro y meterlo en dificultades, ¿no? Entonces mi padre, que iba caminando a un lado mío, ¿verdad? En lo que el carrito iba tomando velocidad, me dice con voz fuerte, ¿verdad? Y un poco desesperado, esquiva la piedra, esquiva la piedra. ¿Pero qué creen? Que la palabra esquivar no estaba en mi vocabulario, mucho menos en mi modelo mental ni en mi comprensión. Yo me quedé paralizado, me aferré al pequeño volante y ¡pum! Choqué contra la piedra. Te estoy diciendo que la esquives, me dice mi papá. Y con un tono que yo recuerdo molesto. Yo la verdad tenía más ganas de llorar que otra cosa por la voz de mi papá, porque ya había golpeado al carrito, porque la piedra había quedado abajo, en fin. Muy confusa la situación. Y les digo la edad que yo tenía porque pues no era un niño que estaba empezando la escuela, ¿sí? Ya tenía varios años en una escuela, en varias escuelas, con varios maestros, ¿verdad? Con 5 hermanos, de los cuales también se aprendía, ¿verdad? Yo era el tercero. Pero eso pasa cuando no hay forma que en tu cerebro se pueda traducir una serie de vocablos que forman una palabra y que tú puedas seguir una instrucción. Incluso yéndonos más adelante, cuando yo veo que un adolescente o un niño tiene problemas con matemáticas, le pido que me enseñe sus ejercicios que está haciendo y dónde se quedó atorado, y puedo darme cuenta los conceptos que en un momento dado le están fallando y que le impiden llegar a un resultado. O sea, hay que meter un poquito de reversa para reafirmar conceptos y que pueda seguir hacia adelante. Pero cuando llegan al punto de esos famosos problemas de que tú tienes la mitad de la edad de tu papá, pero tienes el triple de edad que tu hermanito y tu abuelita tiene 2.5 veces que tu papá, en fin, empiezan a hacer así combinaciones. Esos problemas que están redactados y que tú los debes de convertir en una solución aritmética o matemática, si no tienes una buena comprensión de lectura, no es un tema de que no soy bueno para las matemáticas o de que a mí no me gustan las matemáticas, sino de que ni siquiera tengo una buena comprensión de lectura. Recapitulando, la educación de un niño empieza desde antes de que nazca, precisamente porque los papás o los futuros papás son los que deben empezar a aprender y a conocer todas estas cosas para poder brindarle la mejor recepción a ese bebé y la mejor formación que puedan y que esté en sus manos antes de que empiece su paso por las aulas. Y ahí la clave está que llegue con un vocabulario lo más amplio posible para que tenga más probabilidades de desenvolverse y de tener buenos resultados. Y no solamente por obtener una calificación, sino porque realmente desarrolle habilidades y competencias para la vida. Me dio gusto saludarles.
y espero que tengamos la oportunidad de seguir compartiendo con ustedes nuevos contenidos. Nuestra página web es novarum.mx, en donde van a poder encontrar los artículos que escribimos en nuestro blog y también videos del canal de YouTube. Muchas gracias. Esto fue Conexión Novarum, donde conectamos ideas para construir mejores futuros.